En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Cristo el Señor que viene, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por gracia de tu unigénito nos convertiste en una nueva criatura, contempla benignamente la obra de tu misericordia y por la venida de tu Hijo purifícanos de toda mancha de pecado. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Sofonías. Ay de las ciudades rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quien en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres.
Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Leemos hoy un pedacito del capítulo 3 y último de el profeta Sofonías, que es un profeta poco conocido, pertenece a ese grupito de los profetas menores. Él es el 9º de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Sofonías escribe esta profecía en tiempos del rey Josías. Esto significa que el pueblo estaba necesitado de una voz que defendiera la pureza de la religión, de la fe en el único Dios. En aquel tiempo, en zonas de Israel, donde está predicando el profeta Sofonías, se usaba el culto a los Baales, a otros dioses de otro tipo de cosmovisiones de la nomenclatura de aquel tiempo. Y Sofonías ataca con su palabra, con el ardor de su palabra, este tipo de idolatrías, de adoración a otros dioses, y trata de, como todos los profetas, trata de centrar la vida del pueblo en la adoración del único Dios, el Dios de Israel. Por eso habla de contaminación. Ay de esta ciudad contaminada y rebelde, de esta ciudad que no ha escuchado ni aceptado la voz de Dios y la corrección del Señor. Sofonías también ese es el profeta de los pobres, es aquel que le anuncia esta buena noticia de la salvación a los pobres de su época. Estamos hablando de 27 siglos atrás. O sea, no es fácil. Esta lectura la leemos ahora muy linda y rápida, pero no nos damos cuenta de la densidad de lo que está diciendo y en el tiempo en el que fue escrito y proclamado este mensaje, en el año 650 antes de Jesucristo. Es decir, el Señor nos invita a nosotros hoy, a través de Sofonías, a abrir el corazón a la limpieza, a la pureza del mensaje del Señor. Un mensaje que viene a hacerse carne en la Navidad. Y el Señor Jesús quiere que preparemos este pedacito de corazón para acoger la verdad y la coherencia en nuestra propia vida. No decir sí para después decir no, no decir no para después decir sí, sino buscar siempre cumplir la voluntad de Dios. Por eso la pregunta de Jesús es: ¿cuál de ellos hizo la voluntad del Padre? Lo importante aquí no es decir sí o no, lo importante es hacer la voluntad de Dios. No se trata de discursos, no se trata de repeticiones mecánicas de lo que ya sé, de lo que ya conozco, sino de hacerlo vida y de responderle al Señor con coherencia. Por eso el Señor dice: se nos adelantarán todos aquellos que parece que viven en pecado, pero que se han arrepentido. Jesucristo aquí no está alabando ni exaltando ni la prostitución, ni el servicio de los publicanos, ni su robo, ni sus pecados, nada. Está diciendo que lo importante no es ser lo que ellos son, sino arrepentirse en el momento adecuado, buscando cumplir la voluntad de Dios, no de boquilla, sino de corazón. Es a lo que nos invita el Señor. Por eso nos dice: yo les aseguro que toda esa gente que ustedes creen que están en pecado, pero se arrepintieron, ellos
verán la gloria de Dios. Que así sea. Presentamos al Señor nuestras necesidades por la Iglesia para que, fiel al testimonio, al mandato del Señor y el testimonio de Jesús, continúe proclamando su palabra a tiempo y a destiempo. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre Francisco, nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, para que seamos coherentes en nuestra predicación y en nuestro estilo de vida, roguemos al Señor. Por los que sufren, sobre todo los enfermos de nuestras comunidades de Santa Teresa y San José, que no han venido a misa durante un tiempo, pero están viéndola por televisión y rezando ardientemente. Desde aquí les mando un abrazo. Rezamos juntos por su pronta recuperación, para que vuelvan a este templo a agradecerle a Dios el don de la vida y de la fe. Roguemos al Señor. Por las vocaciones en nuestra diócesis de Brooklyn, para que cada día sean más los jóvenes que apuesten por decirle sí al Señor, poner la mano en el arado, no mirar atrás y seguir anunciando el reino de Dios. Roguemos al Señor. Por los difuntos de nuestras familias, los que han perecido, los que han muerto en este año tan trágicamente, para que la tristeza se convierta en gozo y para ellos brille la luz perpetua, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en qué apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, llenos de fe y devoción: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La Virgen sueña camino
Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz día. Gracias. Preparen el camino del Señor, que los montes se aplanen, los pozos se rellenen. Preparen el camino del Señor. El que tenga dos camas, que de una el que no tiene. El que tenga que comer, que haga lo mismo. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor, que los montes